continuación vamos a realizar 4 ejercicios de equilibrios en fase gaseosa, que es la parte en la que siempre hay más dificultades a la hora de entenderlo, porque hay mucha variedad de ejercicios. He elegido los 4 ejercicios que han salido de equilibrio en fase gaseosa en Castilla-La Mancha, en selectividad, desde junio del 2017 a junio del 2020. Espero que esto os ayude en la preparación de la prueba que está cercana a la fecha en la que voy a publicar estos ejercicios. Antes de realizar un ejercicio de equilibrio, tenemos que leerlo bien, todos los apartados, para decidir en qué términos lo vamos a realizar, porque hay varias formas de hacerlos. Y es bueno detenerse un tiempo para diseñar una estrategia, ¿vale? Por ejemplo, podríamos trabajar, puesto que nos dan moles y volumen, con concentraciones, luego hallar K sub C y luego hallar K sub P. Es una forma de hacerlo. Con concentraciones y con X. Pero, claro, también me piden grado de disociación. Y me piden número total de moles. Entonces, puede que en lugar de con K sub C y concentraciones interese trabajar con presiones parciales. En ese caso, es bueno calcular primero las fracciones molares. Por tanto, hay que echarle un vistazo a los 3 apartados, porque a lo mejor conviene incluso resolver antes el apartado C que el A o el B que el A. Hay varias formas de hacerlo. Y en este caso, nos dan el número de moles iniciales de fosgeno, que son 3 por 10 a la menos 2. Nos dan el volumen y nos dan la temperatura absoluta. 800 Kelvin. Bien, pero el dato que nos dan de equilibrio no son concentraciones ni es número de moles, es presión parcial. No fue un ejercicio fácil este de 2017, por eso lo he elegido, porque nos viene bien para ejercitarnos, ¿verdad? Entonces, en este caso en que haya presiones parciales, es muy conveniente el siguiente método de trabajo. En primer lugar, introducimos n sub 0. Reaccionará n sub 0 alfa. Por tanto, en equilibrio nos queda n sub 0 menos n sub 0 alfa. O lo que es lo mismo, n sub 0 por 1 menos alfa. ¿Vale? Esto es una estrategia general que viene muy bien abordar cuando nos piden número total de moles, nos dan presión total, presión parcial, densidad, etcétera, etcétera. Entonces, si en equilibrio hay n sub 0 menos n sub 0 alfa, se formarán n sub 0 alfa de monóxido de carbono y n sub 0 alfa de cloro. Podemos entonces calcular el número total de moles, porque lo que buscamos, ya que nos dan la presión parcial, es hallar número total de moles, fracciones molares, presión total, etc. Entonces, el número total de moles en equilibrio sería n sub 0 menos n sub 0 alfa, que hay de fosgeno, más n sub 0 alfa más n sub 0 alfa. Esto nos da n sub 0 más n sub 0 alfa. Viene muy bien, a efectos de posteriores simplificaciones, sacar factor común. Entonces, la presión parcial que me dan de monóxido de carbono es un dato en equilibrio. Y esta presión parcial, que son 0,497, será igual a la fracción molar por la presión total. ¿Cuál es la fracción molar en equilibrio? Los moles, n sub 0 alfa, partido por el número total de moles, n sub 0 por 1 más alfa. Multiplicado todo ello por la presión total. Entonces vemos que tenemos 2 incógnitas, ¿vale? Se nos van los n sub 0 y las incógnitas que tenemos son grado de disociación y presión total. Pero yo conozco, aquí también tenemos la incógnita de alfa y no conozco el número total de moles. Pero yo conozco la expresión de la ecuación de los gases perfectos, que la vamos a aplicar en equilibrio. Y sería presión total que necesito
por el volumen, 1,5, igual al número total de moles, que es n sub 0, por 1 más alfa, por R, por la temperatura absoluta, que son 800. Y entonces, fijaos, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo entonces hacer un sistema de ecuaciones para resolver hallar la presión total y el grado de disociación. Fijaos que estaríamos entonces yendo primero al apartado C, a por el apartado C. Yo lo veo mucho más conveniente, dentro de que, como digo, pues fue un ejercicio complicado, ¿eh? Lo hemos hecho durante el curso, pero no en selectividad, no ha salido algo así, porque, bueno, pues es un problema de mínimo, debería ser un examen de mínimo, ¿verdad? Pero bueno, se puede hacer perfectamente. Vamos a ello. La primera ecuación, 0,497, es igual a alfa partido por 1 más alfa, que es la fracción molar, por la presión total. Y la segunda ecuación la saco de aquí. La presión total sería igual al número de moles, 3 por 10 a la menos 2, por 1 más alfa, por 0,082 por 800, y 1,5 pasa aquí dividiendo. Y así simplifico todo bastante. Y esto me da un valor de 1,312 por 1 más alfa. Esta va a ser entonces la segunda ecuación a resolver. 1,312 por 1 más alfa es igual a la presión total. Tenemos ahora ya el sistema mejor definido. Podríamos sustituir presión total aquí arriba, ¿vale? Y entonces sería 0,497 es igual a alfa partido por 1 más alfa, y ahora sustituido la presión total por su valor, por 1,312 por 1 más alfa. De esta manera se me van 1 más alfa. Y puedo despejar directamente alfa como 0,497 dividido entre 1,312, lo cual me da un valor de 0,38. He respondido ya al apartado C, es decir, el grado de disociación es 0,38, se puede dar así perfectamente, o decir que era el 38%, igual de correcto. Con lo cual voy a poder sacar ahora el número total de moles. El número total de moles será n sub 0 por 1 más alfa. Es decir, 3 por 10 elevado a menos 2 por 1 más 0,38, lo cual me da 0,04 moles. Y ahora tenemos que obtener el valor de K sub P. Vamos yendo justamente al contrario, ya digo, es una forma de resolverlo. Vamos ahora, como digo, a sacar la K sub P de la siguiente forma. Es una forma de trabajar que se utiliza bastante. Sería la presión parcial del monóxido por la presión parcial del cloro partido por la presión parcial del fosgeno. Cada presión parcial, recordamos, que era igual a la fracción molar por la presión total, ¿verdad? La ley de Dalton. Pues vamos a hacer las fracciones molares de cada una de ellas. Entonces sería fracción molar del monóxido de carbono. Pues sabemos que sería n sub 0 alfa partido por el número total de moles, que es n sub 0 por 1 más alfa. Voy a hacer la forma general. Fracción molar por presión total. Fracción molar del cloro. Pues del mismo modo sería número de moles de cloro en equilibrio partido por número total de moles. Perdón. Eso es.
por la presión total. Y presión parcial del fosgeno, que sería número de moles en equilibrio de esta especie partido por el número total de moles y por la presión total. Ahora vamos a ver qué se nos puede ir. Pues se nos van siempre los n sub 0. Se nos dan dos presiones totales. Se nos va 1 más alfa y 1 más alfa. Y lo que nos queda es lo siguiente. K sub P sería igual a alfa cuadrado partido por 1 más alfa y por 1 menos alfa y por la presión total. Es una forma de trabajar que seguro que habéis visto en clase como un método sobre el que abordar determinados ejercicios. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Con lo cual podemos sacar directamente la presión parcial. Esto es un camino. El otro pues habría sido sacar cada una de las presiones parciales y luego sustituir. En cualquier caso, lo que necesito es obtener el valor de la presión total, que me lo he dejado aquí. La presión total sería igual a 1,312 por 1 más alfa. Alfa que hemos sacado que era 0,38. Y esto nos da un valor de la presión total de 1,81. Por tanto, podemos sacar la K sub P. K sub P sería alfa cuadrado partido de 1 menos alfa cuadrado por la presión total. Y esto nos da un valor de 0,305 atmósferas. Las unidades recomiendo siempre que si no estáis seguros no los pongáis, no os quitarán mucho en el caso de los equilibrios, solo en el caso de los equilibrios. No hablamos de otros ejercicios o de, no digamos, de física, ¿verdad? Pero aquí, como cada constante depende de la estequiometría, sus unidades, vais a intentar ponerlo, pero si no estáis seguros, mejor que no las pongáis. Bien, vamos ahora por el ejercicio de junio de 2018. Antes no estaba aquí indicado porque directamente lo he copiado del original. El anterior era junio de 2017, ¿vale? Bien, pues como hemos dicho antes, vamos a elegir la estrategia de resolución del ejercicio en función de los datos que me dan. Vamos a analizarlo. Me da el volumen, esto no condiciona nada, me da los moles, Por tanto, inicialmente hay 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno. Vamos a trabajar con moles. Tenemos la temperatura y se establece el equilibrio. Otra cuestión que tenemos que dejar siempre meridianamente clara es qué datos de los que nos dan son iniciales y qué datos nos dan en equilibrio. Hasta aquí se introduce, por tanto todavía no ha empezado la reacción, punto, son datos iniciales, y a continuación se eleva la temperatura, por tanto empieza la reacción, se establece el equilibrio y me dan el dato de equilibrio. Y me dan también los moles de amoníaco en la mezcla gaseosa, que son 0,8. Este ejercicio en cuanto a datos es más homogéneo que el anterior, porque no me dan moles y presión parcial, sino que son todo moles. Y en función de esto, como digo, vamos a ver cómo lo resolvemos. Me piden las presiones parciales, pero no me piden el grado de disociación, por tanto no hay que trabajar con alfa, no es necesario, vamos a trabajar con X. Como método de trabajo, cada uno puede elegir sus formas. Si reacciona X de nitrógeno, de hidrógeno reaccionará 3X. Y por tanto en equilibrio nos queda 4 menos X y 12 menos 3X. Aquí se formarán 2X, que justamente nos dicen que 2X vale 0,8.
Por tanto, yo ya puedo sacar cuántos moles reaccionan. Serán 0,8 entre 2, que son 0,4 moles. Esto es un dato que yo ya puedo sacar. Vamos a ver entonces cómo lo resolvemos. Bueno, pues como nos dan moles y puedo sacar los moles en equilibrio y las concentraciones en equilibrio, ya que tengo el volumen, pues puedo seguir el mismo orden por el que me lo preguntan. Así es que voy a sacar primero las concentraciones y luego calcularé K sub C. En primer lugar, vamos a sacar las concentraciones en equilibrio. La concentración de nitrógeno en equilibrio serán 4 menos X moles partido por el volumen. Es decir, 4 menos 0,4 partido por 10, lo cual me da 0,36 molar. Puedo obtener también la cantidad de hidrógeno que hay en equilibrio, que será 12 menos 3X partido por 10. Es decir, 12 menos 3 por 0,4 partido por 10. Y esto me da un valor de 1,08 molar. Y por último, la concentración de amoníaco en equilibrio, que serán 2X partido por 10. 2 por 0,4 partido por 10. Es decir, 0,08. Con estos datos ya puedo sacar la concentración K sub C, que será la concentración de amoníaco al cuadrado partido por la concentración de nitrógeno, que es 0,36, y por la concentración de hidrógeno al cubo, que es 1,08. Lo expresamos aquí para el que no lo tuviese claro, ¿verdad? Yo creo que sí. Concentración de amoníaco al cuadrado partido por concentración de nitrógeno por la de hidrógeno al cubo. Y esto nos da un valor de K sub C de 0,014. En este caso sería 2 menos 4 menos 2, así que serían moles litro elevado a menos 2. Si no lo tenemos muy claro, pues no lo ponemos. Sería moles litro, como digo, elevado, moles partido por litro elevado a menos 2. Para sacar K sub P, vamos a utilizar la relación que establece que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N, al número de moles de producto menos número de moles de reactivo. Por tanto, hemos obtenido antes el valor de K sub P y ahora usamos el valor de la constante que nos dan, la temperatura que también nos la dan, e incremento de N, que serían los moles de producto, 2, menos los moles de reactivo. Es decir, estaría elevado a menos 2. El valor es 2,08 por 10 a la menos 6. Como está elevado a menos 2, pues sería atmósferas a la menos 2. Pero ya digo, si no estamos seguros, pues no lo ponemos. Por último, me piden las presiones parciales. Para obtener las presiones parciales, tengo que utilizar de nuevo la expresión de la ley de Dalton. Presión parcial igual a fracción molar por la presión total. En primer lugar, vamos a sacar el valor de la presión total con la ecuación de los gases perfectos. Pero para eso ya nos damos cuenta que necesitamos conocer el número total de moles en equilibrio. Nos venimos aquí a la izquierda y sería 4 menos X más 12 menos 3X más 2X. Y esto nos da 16 menos 2X. Menos 1 menos 3 menos 4 más 2 menos 2X. Por tanto, la presión total sería 16
menos 2 por 0,4, que lo he sacado antes, por 0,082 y por 1000, y dividido entre el volumen, que son 10 litros. Y esto me da una presión total de 124,64 atmósferas. Con este valor me voy a venir aquí para ir sacando las fracciones molares y, por tanto, las presiones parciales de cada una de las especies en equilibrio. Nos fijamos entonces aquí en nuestra tabla y diríamos: presión parcial del amoníaco en equilibrio igual a su fracción molar, es decir, número de moles, 2x, ya sabemos que es 0,8, pero por seguir el método, partido por número total de moles, 16 menos 2x, presión total, perdón, fracción molar por presión total. Repito, estamos usando para el equilibrio la ley de Dalton, que nos dice que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Esto sería la fracción molar en equilibrio, número de moles de cada especie partido por número total de moles, y luego por la presión total, que le hemos sacado en la pantalla anterior. Bien, pues esto nos da un valor de 6,56 atmósferas. La suma sabemos que nos tiene que dar 124,64 si lo hemos hecho bien, la suma de las presiones parciales. La presión parcial del nitrógeno sería número de moles de nitrógeno, aquí los tenemos, partido del número total de moles, que lo tenemos aquí abajo, multiplicado por la presión total, lo cual nos da 29,52 atmósferas. Y presión parcial del hidrógeno, fracción molar, que sería número de moles, 12 menos 3x, partido del número total de moles, y todo ello multiplicado por 124,64. Y esto nos da un valor de 88,56 atmósferas. Podéis comprobar cómo la suma de las presiones parciales, según la primera ley de Dalton, es igual a la presión total. Hacerlo porque sale prácticamente. Si oís alguna interferencia de ruido, pues como estamos con estas tardes de junio tormentosas, es el ruido de la tormenta. Bueno, leemos de nuevo el ejercicio. Vemos los datos que nos dan. Nos dan la temperatura. Nos dan el volumen. Nos dicen que inicialmente está vacío, para recalcarnos más que los datos que me dan son iniciales. Los 0,6 moles que se meten son iniciales. Y vemos qué estrategia de resolución vamos a llevar a cabo. Me piden K sub P, por tanto una forma podría ser como hemos hecho hace un par de ejercicios, hallar fracciones molares, una expresión que ligue K sub P con A, presión total, pero eso va a ser muy largo. Entonces, como me dan los moles y me dan el volumen, puedo sacar las concentraciones en equilibrio y es más rápido sacar primero K sub C a partir de las concentraciones y luego K sub P. Como por otra parte me piden el grado de disociación, pues vamos a trabajar con N sub 0 y con alfa. Es decir, que inicialmente tenemos 0,6 moles y reaccionan 0,6 por alfa. Por tanto, tengo en equilibrio 0,6 menos 0,6 alfa y de esto se me forma 0,6 alfa y de hidrógeno 3 veces más. 3
por 0,6 y por alfa. Y en este momento me dice que esos datos en equilibrio son 0,45. Por tanto, podemos empezar a trabajar por ahí. 3 por 0,6 y por alfa son 0,45. Por tanto, aunque alfa me lo pidan en segundo lugar, es que yo lo puedo obtener antes mediante este dato. Pues como hemos dicho en un ejercicio anterior, no hay por qué seguir este orden, porque cada uno tiene su propia estrategia de resolución. Yo os aseguro que he estado muchos años corrigiendo en selectividad y este ejercicio era el más complicado de corregir porque cada uno tenía una forma distinta de llevarlo a cabo y estaban todas bien a priori. Vale. Pues alfa sería 0,45 partido por 3 y por 0,6. 0,45. Y esto da 0,25. Por tanto, podemos sacar en primer lugar 0,25 alfa. Es que era imprescindible sacarlo antes que K sub P. Y ahora ya podemos sacar las concentraciones, porque para hallar la expresión de K sub C sería la concentración de tolueno por la concentración de hidrógeno al cubo partido por la concentración de metilciclohexano. Así es que vamos a obtener cada una de estas concentraciones. En primer lugar, sacamos la concentración de tolueno, que sería el número de moles en equilibrio partido por el volumen, es decir, 0,6 por 0,25 partido por 1. Recordad, si no ponemos partido por 1, aunque el resultado va a ser el mismo, va a ser 0,15, pero conceptualmente sería un error y te lo van a dar como que está mal, ¿eh? Cuidado con esto. 0,15 molar. La concentración de hidrógeno sería 3 por 0,6 y por alfa, partido por V. Nos han dicho que esto era 0,45, que entre 1 nos da 0,45 molar. Y por último, la concentración del metilciclohexano, que sería 0,6 menos 0,6 por alfa partido por el volumen. Es decir, 0,6 por 1 menos 0,25 partido por 1, lo cual me da 0,45 también. Bien, pues entonces, definitivamente, el valor de esta constante K sub C sería 0,15 por 0,45 al cubo partido por 0,45, lo cual me da 0,03. Insisto, si no sabéis las unidades, no os compliquéis la vida, ¿vale? Si podéis con ello, pues serían moles litro partido al cubo. Si no estáis seguros, no pongáis las unidades. Con este valor, ahora ya puedo sacar directamente K sub P. Como estrategia de resolución, pues me ha parecido la más corta. Ya digo que no es la única. Bien, pues K sub P sería entonces igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Es decir, 0,03 por 0,082 por la temperatura, que son 700, elevado a incremento de N, que son los moles de producto, 3 más 1, menos los moles de reactivo. Bien, y esto me da, salvo error u omisión, 5.673,57.
Como estaría elevado al cubo, pues sería atmósferas al cubo. Y si no estamos seguros, aunque me ponga pesado, pero es conveniente esto, pues nos damos el valor y punto. Es posible que fruto de los decimales pues haya aquí alguna pequeña variación y en vez de 5.675 nos dé otro poquito arriba o abajo. Está igual de bien resuelto. Vamos al último apartado. El último apartado me habla de el efecto de Le Chatelier, el principio de Le Chatelier. ¿Qué efecto tendrá sobre la fracción molar de tolueno, es decir, sobre la cantidad total del tolueno, un aumento de la temperatura? Entonces, como es endotérmica, y lo sabemos porque la variación de entalpía es mayor que cero, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido en el que absorbe ese exceso de temperatura. Ya sabemos que el principio de Le Chatelier tiende a contrarrestar la acción que haga sobre el equilibrio. Es una expresión en química pues, del principio de acción-reacción, ¿verdad? Si aumenta la temperatura, se desplaza hacia la derecha, porque en este sentido absorbe energía. ¿Vale? Bien, pues en este caso lo que ocurre será que la fracción molar del tolueno aumenta. Aumentará, por tanto, la cantidad de tolueno. En cuanto al efecto del catalizador, el catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación, pero favorece la reacción lo mismo en un sentido que en otro. Por tanto, el equilibrio no se modifica, no le afecta la adición de un catalizador. Es verdad que aumenta la velocidad de reacción, pero aumenta la velocidad de reacción directa en el mismo sentido que aumenta la velocidad de reacción inversa. Por tanto, el equilibrio no le afecta. Este examen es de julio de 2020. Fue el año, recordad, de la pandemia. Por tanto, julio no es la convocatoria extraordinaria, sino la ordinaria que se celebró un mes después. Como siempre, vamos a ver qué datos nos dan y con eso diseñaremos la estrategia de resolución. Nos dan el volumen y se introduce una mezcla gaseosa, por tanto son datos iniciales, que contiene 0,1 moles de dióxido de azufre y 0,5 moles de cloruro de sulfonilo. Nos dan entonces como datos los moles. Moles iniciales. Es importante considerar todo esto. Bien, nos dan la temperatura, ahora en grados centígrados. Vamos a pasar ya directamente a grados Kelvin. Y nos dan el valor de la constante K sub C. Nos están diciendo que tenemos que trabajar entonces con concentraciones. Me piden la concentración de las sustancias. No me piden el grado de disociación, por tanto puedo trabajar con X, que es más sencillo. Vamos allá. Reacciona entonces X y en equilibrio tendremos 0,5 menos X. Se formará X más lo que había, 0,1, y aquí como no había nada inicialmente, pues se forma X. Para poder sacar las concentraciones de las sustancias en equilibrio, pues tenemos que aplicar el valor, la expresión de K sub C. K sub C, que es 0,011, sería la concentración de dióxido de azufre, que sería 0,1 más X moles partido por el volumen, ¿vale? Moles partido por el volumen, 2 litros. La concentración de cloro, que serían los moles
partido por el volumen, y la concentración de cloruro de sulfonilo, que serían los moles, 0,5 menos x, partido por el volumen. No hay ningún coeficiente, por tanto no hay ningún exponente. Vamos a ver si simplificamos un poquito esto. Se me van estos dos y me quedaría x cuadrado más 0,1x partido de 0,5 menos x por 2. Lo cual me da x cuadrado más 0,1x partido por 1 menos 2x. Vamos a agrupar. Pasamos multiplicando 1 menos 2x a la izquierda y tendríamos 0,011 por 1 menos 2x igual a x cuadrado más 0,1x. Agrupando términos, la expresión de la ecuación de segundo grado que tengo que resolver es x cuadrado 0,122x menos 0,011 igual a 0. Lo cual me da, como siempre, dos valores y elijo el que es más razonable utilizar. Me saldrá uno positivo y uno negativo, cojo el positivo. Tengo ya el valor de x y ahora puedo sacar las concentraciones que me piden. Concentración, vamos a empezar por la de reactivo, de cloruro de sulfonilo. 0,5 menos x partido por el volumen, 0,22 molar. Concentración de dióxido de azufre, 0,1 más x, que es 0,06 partido por el volumen, 0,08 molar. Y concentración de cloro, x, que es 0,06 partido por 2, lo cual me da 0,03 molar. Ya tengo resuelto entonces el primer apartado. El apartado B nos pide la presión total en el equilibrio. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Aplicamos la ecuación de los gases perfectos en el equilibrio. Nos dan el volumen, nos dan la R, nos dan la temperatura absoluta. Necesitamos conocer el número total de moles. Para eso nos vamos de nuevo aquí, a la situación de equilibrio. Número total de moles en equilibrio sería 0,5 menos x más x más 0,1 más x. ¿De acuerdo? Esto nos da 0,5 y 0,1, 0,6 más x y menos x se va, más x. Como x hemos deducido antes que valía 0,06, el número total de moles en equilibrio son 0,66. Por tanto, la presión total sería 0,66 por 0,082 por 423 partido por el volumen, que son 2 litros. Y esto nos da un valor de 11,45 atmósferas. A partir de aquí puedo obtener el valor de K sub P. K sub P sería K sub C por RT elevado al incremento de N. Me dan K sub C, que es 0,011, la constante de los gases perfectos 0,082, la temperatura en grados Kelvin 423 y el número de moles de producto menos el de reactivo, que es igual a 1. Y esto nos da un valor de K sub P de 0,38 atmósferas. Bien, y por último
vamos a calcular las presiones parciales a partir de la ley de Dalton. Esta ley, como ya hemos dicho en otras ocasiones, nos dice que la presión parcial de un gas, de una mezcla de gases, es la fracción molar por la presión total. Nosotros ya hemos calculado la presión total en el apartado anterior, nos da 11,45 atmósferas, y también hemos calculado el número total de moles, que era 0,66. Por tanto, la presión parcial del dióxido de azufre sería la fracción molar en equilibrio del dióxido de azufre por la presión total. Es decir, el número de moles del dióxido de azufre en equilibrio, ¿vale? X más 0,1, partido de 0,66 y por la presión total, que son 11,45. Cuando llevamos el valor de X, que lo hemos sacado antes, que era 0,06, lo llevamos a esta expresión, pues entonces la presión parcial de dióxido de azufre sería 0,1 más 0,06 partido de 0,66 multiplicado por 11,45, lo cual me da 2,78 atmósferas. Para el caso del cloro, la fracción molar sería X, número de moles, partido por el número total de moles, y por la presión total, es decir, 0,06 entre 0,66 y por 11,45. Y esto nos da 1,04 atmósferas. Por último, la presión parcial del cloruro de sulfonilo sería el número de moles en equilibrio, 0,5 menos X, partido por el número total de moles y por la presión total. Bien, pues esto nos da 7,63 atmósferas. Si lo hemos hecho bien, la suma de las presiones parciales me tiene que dar igual que la presión total. Entre 1,4 y 7,11 y algo, pues está bien, ¿vale?